La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. De nuevo con ustedes, gracias por su atención. Estamos comenzando prácticamente este curso sobre la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Ayer, en la sesión anterior, pues, veíamos un poco algunos elementos, la centralidad de la Eucaristía, la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas, y teníamos como objetivo general el siguiente que vamos nuevamente a compartir con ustedes. La finalidad, el objetivo general de este curso, presentar la teología de la Eucaristía a partir de sus fuentes y su desarrollo histórico. Ya lo explicamos. Para enriquecer el conocimiento del creyente, fortalecer su fe y reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. Con algunos objetivos específicos los voy a enumerar. No es necesario profundizar porque ya lo vimos ayer en la sesión pasada. Primero, conocer las fuentes y desarrollo histórico de la teología de la Eucaristía. Segundo, conocer todos los datos y elementos constitutivos de la teología de la Eucaristía. Tercero, comprobar y asumir la centralidad de la Eucaristía en la vida del creyente y de la Iglesia. Conocer la teología litúrgica de la Eucaristía. Otro objetivo específico, quinto, estudiar integralmente la celebración del sacramento de la Eucaristía. Sexto, objetivo específico, conocer las diversas expresiones del misterio eucarístico. Séptimo, presentar las principales líneas para una eclesiología eucarística. Octavo, presentar las principales líneas de una espiritualidad eucarística. Novena, diseñar algunas propuestas para una pastoral de la Eucaristía. Todo esto nos lleva pues a ver el trabajo que vamos a realizar a partir de ahora y que va a tener un método y que ya lo enunciamos, que es el que nos habla el Concilio Vaticano II en el documento sobre la formación de los sacerdotes, la Optatant Sius Ecclesiae, en el número 19. Tenemos que ir a las fuentes, y las fuentes son la palabra de Dios, ciertamente, los padres de la Iglesia y la teología litúrgica de los primeros siglos, también el desarrollo histórico de la teología, particularmente de la teología de la Eucaristía, y el magisterio pontificio. Y todo esto nos va a permitir entonces entrar en la dinámica de la Eucaristía, que es, junto con la palabra de Dios, como ya lo indicamos, los ejes frontales, los ejes centrales de nuestra vida de iglesia y de nuestra teología. Y vamos a ver entonces que estamos estudiando un sacramento. Y hoy quisiera proponerles algunas ideas muy rápidas sobre la dimensión sacramental, no solamente de la Eucaristía, sino de otras realidades como es Cristo, la Iglesia, la creación, el hombre y, por supuesto, los 7 sacramentos. Con la iluminación del Concilio Vaticano II y la teología de los últimos años, se ha enfatizado la dimensión sacramental de la Iglesia. Esto no hay que, por favor, yo les pido que a partir de este momento no nos metamos a hacernos preguntas hasta que no estudiemos bien esto. No creemos confusión. No estamos en contra de los 7 sacramentos, sino que es que precisamente los 7 sacramentos instituidos por Jesús, como nos enseña el catecismo y la doctrina de la Iglesia, forman parte de esa dimensión sacramental más amplia de la Iglesia. Y esto nos lleva a ver a Cristo como sacramento del Padre, revelador del Padre, manifestador del Padre, por tanto sacramento. Ya vamos a ver qué significa eso. A contemplar entonces también los sacramentos de la Iglesia desde este horizonte y a ver cómo esa dimensión sacramental no se limita a los actos litúrgicos, sobre todo a los ritos, que muchas veces es lo que solemos pensar. No,
más bien ver la dimensión sacramental. Y hoy se insiste mucho en la expresión testimonial de los sacramentos que se vive en el actuar de cada cristiano. No se trata de recibir, por ejemplo, el sacramento del bautismo, sino vivir las consecuencias del bautismo. Por supuesto que se recibe, pero mucha gente piensa que el bautismo es un día, un momentico y punto, ¿no? El bautismo es un sacramento que, si bien tiene un momento particular de celebración, se vive toda la vida. Y lo mismo sucede con el sacramento de la confirmación, el matrimonio hasta que la muerte los separe, el sacerdocio. Y luego hay otros sacramentos como la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, que pueden repetirse, pero se repiten en función también de enriquecer la vida del cristiano. Desde este punto de vista, vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes. Y vamos a responder la primera pregunta, lógica, por supuesto. ¿Qué es sacramento? ¿Qué es sacramento? El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento que ojalá todos pudiéramos tener, porque allí está toda la síntesis del catecismo, de donde salen los diversos catecismos después para las diversas preparaciones a los sacramentos. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica nos da la siguiente definición, muy sincera. Los sacramentos son signos eficaces, sensibles de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina, es decir, la salvación. Esto aparece en el número 1131 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para aquellos que van a tener, o ya lo tienen a lo mejor, sus computadoras, o lo han bajado, o lo han impreso, el Catecismo de la Iglesia Católica lo abreviamos con la siguiente sigla, CEC, SEC, que sería la Catechismus Ecclesiae Catholicae, el Catecismo de la Iglesia Católica en latín. Entonces, en el número 1131 se nos habla pues de la definición. Y allí mismo, en ese mismo número, se nos dice que los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan fruto en quienes lo reciben con las disposiciones requeridas. También más adelante nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentos son de Cristo, fueron instituidos por Él. Los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son, lo dice el Catecismo, las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Número 1116 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por otra parte, también los sacramentos son de la Iglesia. Existen por ella y para ella. Y en el número 1118 del Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente: los sacramentos, como fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, ya lo habíamos dicho antes, siempre vivo y vivificante, y como acciones del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia, son precisamente las obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza, es decir, en la Iglesia misma. Son sacramentos de la fe, número 1122 al 1126. Son sacramentos para la salvación, del número 1127 al 1129 del Catecismo de la Iglesia Católica. Son sacramentos para la vida eterna, por lógica, si son para la salvación, son para la vida eterna, como lo dice el número 1130 del Catecismo. Originalmente, antes de que se hablara de sacramentos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, antes de que se creara, vamos a decir, el término sacramento, al referirse a lo que ellos son, la Iglesia hablaba de misterios. Esta palabra, misterio, no debe resultarnos tenebrosa. No hay que entenderla negativamente
como si se tratara de algo esotérico. La palabra misterio, del griego mysterion, habla precisamente de lo que es un sacramento. Ciertamente que es una realidad oculta, que no se ve. ¿Cuál es esa realidad oculta? Aun cuando la podamos describir o la podamos avisorar, es la salvación en Cristo. Que en la medida en que se va dando a conocer, revelando, se va dando a conocer, la vamos conociendo, produce un efecto transformador, que es la gracia. Por eso se habla de un signo sensible de la fe. Es un signo sensible que nos permite adquirir la gracia, por tanto transformarnos. ¿En orden a qué? A la salvación que vamos descubriendo y vamos poniendo en práctica. Por eso muchas veces al referirse a los sacramentos o a la dimensión sacramental de Cristo y de la Iglesia, se habla o se mencionan el término misterio de la fe. Misterio siempre significa también la acción salvífica concreta de Dios Padre en nosotros por medio de Cristo, cosa que no debería olvidarse y no únicamente una manifestación enigmática y misteriosa para el entendimiento humano. La acción salvífica se va dando a conocer, es un misterio oculto, pero no enigmático, tenebroso, como que si no lo sabemos vamos a sufrir, o que si lo sabemos nos vamos a transformar en alienígenas. Nada de eso, por favor. En este sentido, no podemos menospreciar la idea de que con el misterio sacramento, bíblicamente hablando, siempre se hará referencia al acontecimiento de salvación como un reflejo permanente del acto liberador y redentor de la cruz. A la vez, exige de parte de quien lo recibe y celebra la fe, que ya lo mencionábamos, que vamos a fortalecer la fe. No dejemos a un lado tampoco una breve referencia a la palabra signo, que algunos le tienen un poco de miedo. Desde el punto de vista bíblico, el signo de semeion en griego viene a señalar una acción prodigiosa de Dios o de sus enviados. No se limita solo a hablar de milagro, sino de una señal, un signo que acompaña la acción de Dios que salva. En esta línea recordemos que en las bodas de Caná, el signo realizado por Jesús tuvo un efecto concreto entre sus discípulos. ¿Cuál fue el efecto? Esta fue la señal, la primera señal que realizó Jesucristo, y ellos, sus discípulos, comenzaron a creer a partir de este signo realizado por el Señor al convertir el agua en vino. De esto nos habla el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente. Todo el primer signo, la primera señal hizo que hubiera un efecto inmediato. Es decir, la conversión, empezaron a creer, a sentir los discípulos que quien estaba allí era alguien especial. Cristo, palabra hecha carne, como nos dice capítulo 1, versículo 14 de San Juan, se nos presenta como el gran revelador del Padre y de su designio de salvación. Por eso podemos hablar de Cristo como sacramento. Su persona divina, presente de una manera especial en la historia de la humanidad, así como toda su acción concreta en orden al cumplimiento de la salvación, manifiestan que es sacramento. Él es una señal viva. Él es el máximo signo de salvación, sobre todo con su pasión, muerte y resurrección, y que provoca, así como el día de las bodas de Caná, el milagro provocó el que comenzaran a creer con su muerte, sobre todo esa muerte aparatosa, pero también salvífica, provocó al menos la interrogante de fe o la admiración de fe del centurión romano cuando dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fue la señal. Él se convierte en señal, en sacramento. El Señor es quien introduce al ser humano también en una nueva esfera de salvación y la convierte al ser humano en hijo de Dios, como nos dice el capítulo 1, versículo 12 de San Juan. Además, le va a dar la fuerza de su espíritu para que el creyente pueda mantenerse en el camino de la novedad de vida. Ya habíamos hablado de eso ayer, capítulo 6, versículo 4
de la carta a los Romanos. Por ser sacramento, Jesús se nos da a conocer como la verdad que nos revela el amor del Padre, pero una verdad que produce un efecto con el cual conseguimos la única y auténtica liberación, como nos habla el capítulo 8, versículo 32 de San Juan. Por otra parte, todo sacramento, cada uno de los 7 recibidos del mismo Señor, nos muestra precisamente la acción salvífica de Jesús, que quiere que todos los seres humanos se salven, porque esa es la voluntad de Dios, gracias a ese amor extremo de Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que hiciera la salvación. Por tanto, es un sacramento, es una señal viva de donde brotarán todos los otros sacramentos, como lo suele recordar la meditación de la lanza que atraviesa el corazón y del cual mana agua y sangre, que es la fuente de la iglesia y la fuente de los sacramentos. Podemos entonces tener en cuenta los siguientes elementos referidos a Cristo. Es el sacramento del Padre, nos da a conocer al Padre, pero el dar al conocer al Padre transforma, porque hace que nos entremos en la familia de los hijos de Dios. Y luego, que cuando se realice esto en el bautismo, pues ciertamente vamos a poner en práctica lo que nos dice la segunda carta de Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina, por el hecho de ser hijos de Dios. Cristo también es sacramento de salvación, porque inaugura la nueva alianza y la nueva creación. Es a la vez el que hace posible que el bautizado se convierta en hombre nuevo a imagen suya, el auténtico y primer hombre nuevo del cual nos habla el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Por otra parte, Jesús es sacramento del Espíritu Santo, a quien envía para consolidar su obra en el mundo y en la humanidad. Dicha esta cosa, pasemos a otro momento importante. El Concilio Vaticano II nos ofrece una nueva visión de la Iglesia al hablar de ella como sacramento universal de salvación y de comunión. Esto aparece en el número 1 de la Lumen Gentium, que habla sobre la constitución dogmática de la Iglesia, y el decreto Ad Gentes número 1, que habla de la misión de la Iglesia en el mundo y particularmente en las naciones que no conocen a Cristo. Como tal, como sacramento universal de salvación y de comunión, es un signo concreto en medio de la humanidad, debe serlo, ante la cual se presenta como luz de las naciones. Y no solo proclama la palabra de la salvación, sino que gracias a su ministerialidad hace posible que la humanidad pueda acceder actualmente en los tiempos de la historia a la salvación. A la vez, esa salvación se vive de una manera muy concreta en la comunión con Dios uno y trino, con los creyentes y también con todos los seres humanos. Es así un sacramento de amor de Dios que sigue actuando en la historia y hasta los confines de la tierra. El Papa San Pablo VI, quizás el Papa más grande, más denso de los últimos siglos, al inaugurar la segunda sesión del Concilio Vaticano II, se refiere a la Iglesia como un misterio, es decir, como un sacramento. Para poder serlo, además de cumplir con la misión que ha recibido, nos enseña el Papa, debe mantenerse siempre unida y en plena sintonía con Cristo. Él es Cristo quien le da la connotación sacramental, no solamente porque los distribuye, los sirve, los celebra. La Iglesia no es un simple conglomerado de creyentes, tampoco es una simple asamblea cúltica que se reúne de vez en cuando, es mucho más que esto. ¿Qué es lo que hace que la Iglesia sea sacramento? Que es cuerpo de Cristo, con el cual se sigue actuando, haciendo presente en el mundo, hasta los confines de la tierra y en todo tiempo y lugar, la salvación. La Iglesia es sacramento del Evangelio. No solamente lo enseña, sino que ayuda a vivirlo con su misión de anunciarlo y extenderlo por todos los lugares para así hacer nacer nuevos discípulos para Jesús. Si es un símbolo, un signo, un hecho
que manifiesta la gracia y produce su efecto, el primer efecto que Dios, Jesús, le pide a la iglesia cuando la manda es que hagan nuevos discípulos, los bauticen y les hagan conocer y profundizar el misterio de Dios. Además, es un pueblo sacerdotal y produce el gran efecto de todo sacerdocio. Junto con la salvación de la humanidad, ejerce entonces la iglesia el ministerio de mediación entre Dios y los hombres, así como el misterio de la reconciliación anunciado en la segunda carta a los Corintios. La iglesia es entonces el sacramento viviente de Cristo. Sacramento viviente de Cristo es Cristo que se manifiesta a través de la iglesia y de la nueva alianza que ha sido sellada por la sangre de Cristo, que se realiza por Él hasta el final de los tiempos. La Eucaristía forma parte de este sacramento. La comunidad eclesial en la Eucaristía y en los otros sacramentos tiene unos instrumentos privilegiados en que expresa, celebra y realiza la salvación, que es la comunicación de vida por parte de Dios Trino, en unas acciones que son a la vez de Cristo, que se encarnó para ello, y de su Espíritu y de la comunidad eclesial. El primero de estos sacramentos, que son 7, es el bautismo. Y creo que deberíamos prestarle un poquito de atención, porque muchas veces, como ya lo indicaba en algún momento al iniciar este curso, corremos el riesgo de pensar que el bautismo es un momento puntual, una coyuntura, el día tal. Yo fui bautizado un 3 de diciembre y ya como que se limitaría a ese día hace tantos años con mi padrino, con mi madrina. Y ciertamente que el bautismo como celebración se puede colocar en un momento dado, identificarlo y podemos tener hasta la fotografía. Es como el día de la ordenación, pero resulta que uno se ordena sacerdote no para ese momentico, sino para toda la vida y para ejercer un ministerio. Lo mismo sucede con el bautismo. El bautismo es mucho más que el momentico, porque es todo el camino de la novedad de vida. Por eso vamos en esta introducción, antes de meternos ya en el campo de la Eucaristía, conviene hacer alguna mención a este sacramento, que es el primero de todos. No se puede participar en la Eucaristía, no se puede con efecto pues, de salvación, no se puede recibir con las consecuencias ningún sacramento si antes no ha sido bautizado. Y no porque esté al inicio de una lista, sino porque es el que nos introduce en el camino de la salvación. De los 7 sacramentos, hay 3 que se llaman sacramentos para la iniciación de la vida cristiana. No es que nos inicien, sino que nos inician, nos introducen y nos hacen caminar. Por eso el bautismo, aunque se haya celebrado en un momento determinado en la historia de cada uno, sigue siendo un sacramento de iniciación porque nos va introduciendo, nos va metiendo dentro de la vida de Dios. Pero a la vez, porque tiene una consecuencia, como ya lo hemos indicado, que es fundante y radical, nos transforma en hijos de Dios. Eso es lo importante del bautismo. Hay un cambio ontológico, es decir, un antes y un después. Se pasa, siguiendo el lenguaje paulino, de un antes a una ahora. Leamos el capítulo 5, versículo 8 de la carta a los Efesios. Antes, ustedes eran oscuridad, ahora son luz en el Señor. Hay una transformación. Y esta transformación no hay que dejarla a un lado, porque nos va a permitir entender muchas cosas de todos los sacramentos, la confirmación, pero también la Eucaristía, porque la Eucaristía no solamente lo va a transformar a nosotros, sino que esa dinámica de transformación que realiza Jesús en nosotros a través de la fuerza de su Espíritu Santo, también hace que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. El catecismo, ¿qué nos dice? El catecismo de la Iglesia Católica, que ya hemos mencionado, nos está diciendo precisamente en el número 1213,
lo siguiente al referirse al bautismo. El santo bautismo, nos dice, es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Baptimus es sacramentum regenerationis per aquam in verbo, es decir, el bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Toda existencia del cristiano por el bautismo se convierte en una vida nueva. El creyente es transformado internamente y se identifica con Cristo de tal modo que puede llegar a decir con Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Para mí es vivir, el vivir es Cristo, nos dirá San Pablo también. Y con Pedro entonces, como ya lo mencionamos en algún momento, podemos entender la nueva condición. Somos partícipes de la naturaleza divina. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 4 de la segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4 de la segunda de Pedro. También podemos pensar al hablar del bautismo en lo siguiente. La incorporación a Cristo es total. Para ello, como nos lo recuerda Romanos 6, el bautizado se sumerge en la muerte de Cristo, es sepultado con Él para resurgir con su resurrección. También por eso llega a convertirse en luz en el Señor. Antes eran oscuridad, ahora son luz. También hay una identificación tal con Cristo, sobre todo Cristo sacerdote, que el bautizado se convierte en ofrenda viva. Capítulo 12, versículos 1 y 2 de la carta a los Romanos. Y por eso participa en el pueblo sacerdotal, valga la redundancia, participando en el llamado sacerdocio común de los fieles. Fíjense la importancia del bautismo. El bautismo es el primero de los sacramentos, pero que, como volvemos a repetir, no se queda en un momento, sino que es la introducción en un camino que terminará en la eternidad, en el encuentro vivo con el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a presentar un momentico la Eucaristía. De esto vamos a hablar posteriormente, por supuesto, pero por supuesto, en una introducción tenemos que mencionar por qué hablamos del sacramento. En el número 1407 del Catecismo de la Iglesia Católica se dice lo siguiente. La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación para su cuerpo, que es la Iglesia. Entonces, a partir de esto podemos tener presente las siguientes ideas. Primero, reconocemos la Eucaristía como el sacramento de nuestra fe. Con él, además de alimentarnos, reafirmamos nuestra comunión de creyentes con Dios y con los hermanos en la Iglesia, e incluso con los hermanos no creyentes. Segundo, es misterio de comunión y expresión de la caridad de Cristo hacia nosotros y de nosotros con los hermanos. Tercero, es signo de unidad. Cuarto, no puede separarse del bautismo. Y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta. Desde el bautismo es como nosotros podemos entrar en la dinámica de la Eucaristía. Quinto, por eso hay que considerarla dentro de la perspectiva de ser un sacramento para la iniciación cristiana, como nos enseña la Iglesia. Y séptimo, es sacramento que muestra a la Iglesia, sobre todo porque acuérdense que la Iglesia también es presentada como cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver con lo que veremos a su debido tiempo, con lo que vamos a llamar la eclesiología eucarística. La Eucaristía es el sacramento que más directamente hace presente en nuestra historia el acontecimiento central de la salvación, es decir, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que no podemos separar una de otra. Y celebra así el encuentro entre Dios y el hombre en Cristo. Es la nueva alianza que Él conquistó para siempre en la cruz. Y este encuentro lo hace posible la acción poderosa del Espíritu de Dios. La Eucaristía, como ya dijimos,
ocupa el centro de nuestra vida. El misterio de la Iglesia alcanza su mayor densidad en la Eucaristía. En esta aparece la Iglesia como pueblo, reunido de Dios, por Dios, que en su peregrinación por el tiempo se alimenta del mismo Cristo. En la Eucaristía, a la vez, realiza la Iglesia su esencia como cuerpo de Cristo universal y sacramental de Cristo, con la máxima profundidad, y tiene lugar la plena integración del Cristo individual en el Cristo total, como nos enseña San Pablo, en la forma espaciotemporal del glorificado, aquí en la tierra, en el tiempo. Así se hace visible en este sacramento la permanente fundamentación de la Iglesia en Cristo. En él realiza Cristo su presencia más intensa en la Iglesia. Como glorificado, Cristo está personalmente presente de forma invisible en la comunidad reunida. En la rememoración de su palabra y acción se hace presente de manera espiritual, es decir, llena del Espíritu Santo, también su obra de salvación. Hay otras expresiones también que son consideradas sacramentales como sacramento. Una de ellas, la palabra de Dios. Y es bueno en este sentido recordar lo que nos ha enseñado el Papa Benedicto XVI, que dice: en el origen de la sacramentalidad de la palabra de Dios está precisamente el misterio de la encarnación. Y la palabra se hizo carne. La realidad del misterio revelado se nos ofrece en la carne del Hijo. La palabra de Dios se hace perceptible a la fe mediante el signo como palabra y gesto humano. La fe reconoce el verbo de Dios acogiendo los gestos y las palabras con las que Él mismo, Jesús, se nos presenta. El horizonte sacramental de la revelación indica, por tanto, la modalidad histórico-salvífica con la cual el verbo de Dios entra en el tiempo y en el espacio, convirtiéndose en interlocutor del hombre que está llamado a recibir su don en la fe. De este modo, la sacramentalidad de la palabra, dice el Papa Benedicto XVI, se puede entender en analogía con la presencia real de Cristo bajo las especies del pan y del vino consagrado. También la creación sería otra expresión de sacramental. Podemos ver que la creación es sacramento. Y en esto vamos a citar lo que el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos dice, nos habla del evangelio de la creación, donde aparece claramente reflejado el misterio, es decir, sacramento del universo. Por eso vamos a recordar algunas palabras de Laudato Si, dice el Papa. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso nos debería llevarnos a no olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo. Y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia identidad. Esto lo dice el Papa en la carta encíclica Laudato Si. El Papa Pablo VI, en su primera visita, o en la única visita que hizo a América Latina, a Bogotá, con motivo del Congreso Eucarístico, el día 23 de agosto de 1968, en una homilía dirigida a los campesinos en el campo de Mosquera, dijo lo siguiente: ustedes son un signo, una imagen, un misterio de la presencia de Cristo. El sacramento de la Eucaristía nos ofrece su escondida presencia viva y real. Ustedes son también un sacramento, es decir, una imagen sagrada del Señor en el mundo.
un reflejo que representa y no esconde su rostro humano y divino. Les recordamos lo que dijo un grande y sabio obispo, Monseñor Bossuet, sobre la eminente dignidad de los pobres. Y toda la tradición de la Iglesia reconoce en los pobres el sacramento de Cristo, no ciertamente idéntico a la realidad de la Eucaristía, pero sí en perfecta correspondencia y mística con ella. Habida cuenta de lo anterior, pues, podemos nosotros dar el siguiente paso para cumplir el objetivo general de este curso. Lo voy a repetir: presentar la teología de la Eucaristía a partir de sus fuentes y su desarrollo histórico, para enriquecer el conocimiento del creyente, fortalecer su fe y reafirmar la centralidad de la Eucaristía en la vida del discípulo de Jesús y de la Iglesia. Estamos terminando esta segunda sesión que nos ha servido de introducción al recordar la centralidad de la Eucaristía, el significado de sacramento aplicado a los 7 sacramentos, a Cristo, a la Iglesia, a la creación, a la palabra de Dios, al ser humano y particularmente a los más vulnerables. Y ya a partir de la próxima sesión vamos a ir introduciéndonos en las fuentes de la palabra de Dios y de la patrística, de la liturgia, para luego empezar a delinear aquellos puntos que van a servirnos para la síntesis teológica. Pueden ustedes acudir a la página web diócesisdesancristóbal.online, porque allí ya está puesto este material que hemos presentado. Lo pueden difundir, lo pueden estudiar, lo pueden incluso compartir con otros. También ya a partir de esta sesión tendremos el segundo tema. Creo que es importante tenerlo con anticipación, porque si ustedes lo tienen, sea en su computadora o lo logran imprimir, o para revisarlo después, si lo tienen, pues pueden irlo siguiendo. Pero eso sí, no caigan en la tentación del facilismo. Ya no necesito seguir el curso, porque a través del curso vamos a explicar a lo mejor ideas que no están escritas allí o que necesitan o ameritan una mayor explicación. En todo caso, si tienen necesidad de alguna información, no duden de escribirnos a eucateo@gmail.com. Que Dios nos siga bendiciendo, y en la próxima sesión vamos a comenzar el estudio de las fuentes de la Eucaristía, empezando por el Antiguo Testamento y luego siguiendo el Nuevo Testamento. Que Dios nos siga bendiciendo. Hasta la próxima. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.